de población, ¿ya? Por si acaso lo que quería coordinar con la delegada. Esta clase son en realidad dos. Son, ¿cómo se llama? Paquete de cobertura de hemostasia y sigue la clase de inmunología. ¿Qué tienen ustedes el jueves que viene? ¿Qué clase? Inmunología, no, perdón, fisiología, ya creo que empezamos. Endocrino. Entonces quería coordinar con ella porque como la clase normalmente va con la prepandemia eran 3 clases de 3 días y para compactarlo en 2 días es mucho. Por eso la parte de inmunología de todos modos siempre se vuelve virtual, siempre. Por eso que quería coordinar con la delegada, pero como brilla por su ausencia, pues aquí está más un delegado. Bueno, tienen ustedes, ¿cómo se llama? La trombopoiesis, ¿ya? La trombopoiesis normalmente es una célula pequeña o una grande, ¿no? Un megacarioblasto, que probablemente se convierte en un megacariocito, un megacariocito grande y un megacariocito que tiene grandes cantidades de elementos celulares, ¿no? Tiene una cromatina densa que continuamente se va condensando y finalmente de acá se liberan plaquetas, ¿ya? ¿Alguien me puede alcanzar una tiza? Ya con esto la delegada. Para eso necesita el delegado. Necesita una tiza. Para eso necesita el delegado. El delegado no está por el puro. Es un megacarioblasto, Porque ¿no? si no todo va a ser a capela. ¿Qué dice ahí? Megacariocito. El último? No, el primero más chiquito. Pro megacariocito granular. Megacariocito, megacarioblasto. Megacarioblasto. Pro megacariocito granular. Megacariocito. De trombopoiesis forman plaquetas. Sí. A ver, señores. Para que me traten de entender. ¿Ya? Primero que todo, el micrófono. Está por ahí. Por la compu. Está en la computadora. Está ahí. Ya. Entonces, señores, para el desarrollo plaquetario, se necesita el conocimiento de lo que es el factor estimulante de colonias, ¿no? Yo les hablé en la clase virtual y les hablé del TPO, ¿no? El TPO, ¿qué es el TPO? ¿Se acuerdan? Imagino que sí, ¿no? Es la trombopoietina. Entonces, la trombopoietina, señores, normalmente se produce en el hígado, ¿no? Pero dado que estamos en una clase especial de plaquetas, ampliamos la historia, ¿no? La trombopoietina, aparte de eso, se desarrolla en tubo contorneado a nivel renal y en el estroma de la médula ósea. Y la trombopoietina tiene que ligarse al receptor MPL, ¿no? Que es un receptor plaquetario. Entonces, este receptor MPL es un receptor que se encuentra en las plaquetas. Cuando ustedes hablan de las plaquetas, el conteo plaquetario va inversamente proporcional al TPO. O sea, cuando tú tienes plaquetas bajas, normalmente debes tener un TPO elevado. ¿Por qué? Porque el receptor CMPL, que es un receptor documentado en las plaquetas, es el que permite que se una al TPO. De buena cuenta, el TPO tiene el CMPL de la plaqueta como su receptor, ¿no? Entonces, este receptor CMPL es degradado e internalizado por el TPO. Por ende, el TPO está unido a la plaqueta, ¿no? Ahora, cuando tú tienes conteo plaquetario bajo, por ejemplo, vas a tener mucho TPO y, digamos así, menor cantidad de CMPL. Por ende, vas a tener un TPO aumentado de sangre, ¿no? ¿Y esto qué va a ocasionar? Que haya mayor estimulación de la célula madre progenitora, ¿no? Entonces, una vez que el TPO se une al CMPL, por ejemplo, se disparan una serie de sinasas, ¿no? Como les comentaba a mis alumnos, las sinasas son aquellos elementos de señalización que
corresponden, dependiendo del tipo de mecanismo de acción hormonal, a una señalización que puede involucrar crecimiento de mitosis, todo. Normalmente la sinasa que dispara el TPO a unirse con el CMPL es una sinasa de Janus, ¿no? Janus quinasa 2. La Janus quinasa 2 activa una serina treonina sinasa que posteriormente lleva a un crecimiento de la SMAC, ¿no? Que es la quinasa activada por mitógeno. O sea, lo mismo tuvieron en memoria, ¿no? Y todo eso estimula la megacariopoiesis y posteriormente la trombopoiesis. Es lo que lo puedo alentar, ¿no? Eso, por ejemplo, tiene mucha importancia, sobre todo cuando hablas de plaquetopenias, por ejemplo, en cirrosis hepática y todo eso, ¿no? Entonces, les cuento la historia, dado que estamos en una clase especial de, ¿cómo se llama?, de plaquetas, ¿no? Ahora, algunos autores dividen el campo de la génesis de la plaqueta en dos, en la megacariopoiesis y en la trombopoiesis, argumentando que una cosa es el crecimiento de la plaqueta a partir de la liberación del megacariocito granular, ¿no? Y otro hablan del crecimiento a partir del megacarioplasto. En buena cuenta es lo mismo. Ambas responden al mismo estímulo y todo lo demás, ¿no? Eso es lo que podemos adelantar de las plaquetas, ¿no? Si quieren saber tamaños también decimos, ¿no? El promedio del tamaño es 20 a 30 micras y acá de 30 a 90, ¿no? Entre estas dos, ¿no? ¿Qué son las plaquetas en buena cuenta? Las plaquetas son discos delgados biconvexos que carecen de núcleo de 2 a 4 micras de diámetro. Se producen por fragmentación de megacariocitos en la médula ósea, ¿no? Y tienen un promedio de vida de 10 días. Ahora, ¿cuáles son las funciones de las plaquetas? Las plaquetas, en realidad, tienen 4 funciones definidas, ¿no? Esas 4 funciones definidas son, primero que son los que se encargan de la reparación vascular cuando hay una lesión a nivel del vaso sanguíneo, ¿no? O sea, una disrupción, una explosión de continuidad. Entonces se agregan y forman un tapón o trombo plaquetario. La otra es en su superficie, se llevan a cabo muchas reacciones de coagulación. Se llevan a cabo reacciones que tienen que ver con glucoproteínas y todo eso. La tercera, que segrega sustancias que favorecen la coagulación y otras que antagonizan la coagulación. Y la cuarta función, que tiene una función fagocitaria débil, básicamente, ¿no? Cuando uno habla de la estructura plaquetaria, en la estructura plaquetaria uno tiene o distingue dos tipos de zonas: la zona periférica o hialómera y la zona central o granulómera. La hialurómera tiene en buena cuenta túbulos, ¿no? Túbulos, y tiene actina y miosina, ¿no? Cuando ocurre la activación plaquetaria, ¿no? La sinasa de la cadena de miosina se fosforila para tener en contacto con la actina y se venga la contracción plaquetaria. La hialómera tiene los gránulos plaquetarios, tiene 1 a 2 mitocondrias, tiene partículas de glucógeno, ¿no? ¿Y cómo se llama? Y estas estructuras son las que integralmente van a, digamos, a tener una reorganización al momento de la activación plaquetaria, ¿no? Tenemos un sistema canalicular abierto en forma de túbulos L y un sistema denso que es en forma de túbulos, túbulos T y túbulos L, ¿no? Eso es lo que también vamos a tener, que son importantes también para cuando es el antagonismo. Los gránulos plaquetarios son de 3 tipos, ¿no? Alfa, densos y lisosómicos. Los lisosómicos, como obviamente es de su razonamiento, ocurren cuando la plaqueta muere, ¿no? La plaqueta muere, en la lisis plaquetaria. Los gránulos alfa contienen muchas sustancias que ya se encuentran en el plasma, ¿no? Por ejemplo, el factor de von Willebrand, ¿no? El factor de von Willebrand es un factor que se encuentra en el endotelio y obviamente sirve para lo que es el proceso primero la adhesión plaquetaria, ¿no? La adhesión plaquetaria,
Pero los importantes son los que no se encuentran en el plano. El factor 4 de las plaquetas. El factor 4 de las plaquetas, por ejemplo, antagoniza la fracción heparínica del complejo antitrombina. Esa es la función 4 de las plaquetas, ¿no? La trombospondina se une a los receptores glucoproteicos de la plaqueta y obviamente pues participa en lo que es el proceso de adhesión plaquetaria. El factor de crecimiento derivado de las plaquetas y el factor de crecimiento transformante beta son moléculas quimioatrayentes. Quimioatraen elementos inflamatorios, celulares, leucocitos y todo eso, y obviamente también crean o favorecen la mitosis de estos, ¿no? Si uno mira la génesis de plaquetas, por ejemplo, el factor de crecimiento derivado de plaquetas también es un promotor, sobre todo, de la acción de la trombopoietina a nivel del estroma mesenquimal, por ejemplo, al igual que el factor de crecimiento transformante beta. Un antagonismo de este tipo de citoquinas, por ejemplo, sería el factor nuclear kappa beta, ¿no? Que es un antagonismo ya de lo que es en el estroma. Y la fibrolectina, que favorece la adhesión de plaquetas al sitio de la lesión, ¿no? Son los gránulos alfa. Los gránulos densos son aquellos que secretan ADP. El ADP es el adenosín difosfato. El adenosín difosfato es un elemento importante para lo que es la activación plaquetaria, o sea, potencia la activación plaquetaria, el ADP, ¿no? Y la serotonina, que favorece a la contracción de la estructura o la pared vascular cuando ocurre la lesión. En realidad es un elemento contribuyente porque el mismo músculo liso lo genera, ¿no? ¿Qué son las integrinas plaquetarias? Las integrinas plaquetarias son moléculas, sustancias que están ubicadas en la superficie de las plaquetas. Son glucoproteínas y son de dos tipos, ¿no? La glucoproteína 1B, que se detecta en todas las plaquetas, y la glucoproteína 2B3A, que se forma después de la activación plaquetaria. Son dos tipos, básicamente. Hay antagonistas, por ejemplo, de la glucoproteína 2B3A, pero la 1B no son específicas, ¿no? Un conteo plaquetario, y esto lo van a ver muy frecuentemente, se ubica entre 150.000 y 400.000, ¿no? Se llama trombocitopenia menor de esta cifra y trombocitosis. Normalmente la trombocitopenia ocurre en circunstancias donde hay supresión de producción, ¿no? Por ejemplo, en enfermedades como la cirrosis hepática, en lo que es aplasia medular, en lo que es anemia megaloblástica, porque recuerden ustedes que la anemia megaloblástica puede suprimir las 3 series porque simplemente no se forma ADN, ¿no? Se ha reportado trombocitopenia a veces también en coagulopatías de consumo, y la trombocitosis que ocurre, por ejemplo, que es un fenómeno de trombocitosis de reacción, por ejemplo en hemorragia. La hemorragia, por ejemplo, los alumnos de fisiopatología les enseño que cuando hay una hemorragia aguda, se favorecen los factores de crecimiento a nivel del stem cell. Pero obviamente no responde apropiadamente ni los glóbulos blancos ni los rojos, porque podemos tener una mala respuesta, a veces vinculada a ferropenia, pero sí la plaqueta, por eso podemos tener una trombocitosis. Otras causas de trombocitosis pueden ser cirugías, ¿no? También eleva, cirugías sobre todo las ortopédicas o cirugías así de grandes resecciones, ¿no? Entonces, a veces uno, digamos, puede tener, ¿no? Una elevación marcada y uno pensar pues que está en una hemorragia, simplemente el acto quirúrgico lo que determina, ¿no? Pero eso ya lo van a ver específicamente cuando estén en fisiopatología de manera más concienzuda. La hemostasia. Cuando uno habla de hemostasia, uno habla pues de un capítulo que digamos ustedes lo van a tener siempre en cuenta cuando estén independientemente del tipo de especialidad que tengan, ¿no? La hemostasia determina cómo es tu conducta quirúrgica ante un acto operatorio, cómo es tu conducta quirúrgica ante un procedimiento invasivo, ¿no? Si vas a decir una biopsia o un procedimiento que dependa de evaluar cómo se encuentra la coagulación de tu paciente, ¿no?
Y la hemostasia es obviamente la detención del sangrado, ¿no? Y ocurre en tres pasos importantes, ¿no? La constricción del vaso dañado, la formación de un trombo plaquetario y la construcción y disolución del coágulo, específicamente. La hemostasia, si uno lo... ¿Llegó la delegada? Bien. Ahora, ¿qué hacemos? El delegado general. Está en la espalda de Viendo la velocidad del rayo. Qué idiota. Esto es un carro. De ahí me rayo cuando veo la grabación. Christian recomendó que te fue feliz. Mejor vale la pena leer las negras. Que como lo pica muy rápido. Pero lo importante es que yo tengo ya. ¿Tienes negras de Cristiano? No. No quiero Cristian. Pero la trombopoyetina se unía al CMPL, ¿no? ¿Qué es el receptor? Ese es el receptor plaquetario. ¿Para qué nos faltaría tanto? ¿Y cuál era el TPO? Trombopoyetina. ¿Ah, sí? Porque ese es el receptor lo que se permite que se forme la trombopoyetina. Y eso se forma en las plaquetas. O sea, trombopoiesis. Este sábado tengo que ir al cumpleaños de Mene. Yo quería ver Transformers 1. ¿Viste Transformers 1? No. Está bueno. Bueno, lo digo porque soy fan. Pues está quedando. Me sube la hierba. Así me doy cuenta que la primera le da como la ataque. ¿Has visto? El color de la orina, entonces. ¿A qué se refiere la canción de Juanito? Ni quiero saber. Muchas gracias. Buenas noches. Porque aparte, o sea, bilirrubina capaz se refiere al flujo de hemoglobina. Era un proceso, ¿cómo se puede? Quiere decir que tiene diarrea. Bueno, volviendo a terminar la pila, en la clase que nos pudo ser presencial, de las constantes corpusculares, yo les estaba diciendo que la concentración de hemoglobina corpuscular media tiene dos equivalentes, tiene esto, ¿no? O sea, la concentración de hemoglobina corpuscular media viene a ser igual al producto de la hemoglobina corpuscular media por el volumen corpuscular medio. Ya eso quiero que lo tengan presente para su examen y para la vida. ¿Ya? ¿Cómo se llama? Cuando uno habla de volumen corpuscular medio,
abdomen corporal medio. Siempre, ¿qué es lo que a ver si han estudiado? ¿Qué va arriba? ¿Ya? ¿El intrusito? Enfermo. Enfermo de enfermedad. No va a ir el intrusito. Abajo va a encontrar el intrusitario. Ya. ¿Y cuánto es el valor? 85 más menos 8. Pentolítico. Ya. ¿No? Difícil que acá, de acá pongamos ejercicio. Ahí está hablando. Ahí está el señor. Como quisiera que tú Bueno, volviendo a la clase. Si uno amplía lo que es la hemostasia, uno puede ver la hemostasia en estos pasos, ¿no? La constricción del vaso dañado, formación del trombo plaquetario, estabilización del trombo plaquetario, retracción del coágulo y la fibrinolisis. La constricción del vaso dañado viene porque cuando tú sangras no puedes perder sangre, obviamente, ¿no? Entonces, primero actúa la contracción de la vasculatura lisa, el músculo liso vascular, y después la serotonina que liberan las plaquetas aporta una constricción adicional, ¿no? A eso se refiere la constricción del vaso dañado. A eso se viene la formación del trombo plaquetario. Específicamente, ¿qué es lo que ocurre acá? El trombo plaquetario, al tener una ruptura, una solución de continuidad, va a exponer partículas negativas, ¿no? Estas partículas negativas van a atraer o van a ayudar a que participe el factor de von Willebrand. El factor de von Willebrand se va a unir a los receptores plaquetarios, ¿no? A sus partículas, ¿no? Y van a traerlos para anclarse con la glucoproteína 1B, ¿no? Y van a formar un trombo plaquetario, se unen a las moléculas expuestas y va a haber una estabilización luego del trombo plaquetario por medio de la formación de hilos de fibrina, monómero de fibrina, que viene por la formación del fibrinógeno en fibrina. Entonces se van a formar redes de fibrina que van a, digamos, como que fueron pues una piedra, una cantera, van a formar hilos que van a ayudar a que el trombo quede ahí estable y no pueda moverse, ¿no? La retracción del coágulo ocurre después porque la plaqueta se va a contraer. Entonces, al contraerse la plaqueta, en la solución, el sitio de la lesión se va cerrando, se va sellando y se va contrayendo ese trombo para que pueda ser liberable. Y la fibrinolisis ocurre porque hay que el flujo sanguíneo tiene que restablecerse y ocurre la formación de la plasmina. La plasmina que viene del plasminógeno, ¿no? Entonces, acá participa el activador tisular del plasminógeno, TPA, ¿no? Y eso lisa el coágulo y restablece el flujo sanguíneo. O sea, esa debería ser la evolución natural de una lesión, ¿no? Sin que haya trombosis, sin que haya hiperfibrinolisis, etcétera, ¿no? Digamos, ¿qué pasaría con las plaquetas jóvenes? Las plaquetas jóvenes tienen un inhibidor del activador del plasminógeno, por eso es que el trombo maduro, el trombo joven no se puede liberar, ¿no? Y entonces van a tener una estabilización del trombo hasta que finalmente ya esté reparado el defecto y actúa el activador tisular del plasminógeno, ¿no? Entonces ese es el papel de la fibrinolisis. La formación del tapón plaquetario inicia cuando las plaquetas entran en contacto con las fibras de colágeno subendoteliales, ¿no? Entonces se forma en 4 fases: la adhesión plaquetaria, activación plaquetaria, agregación plaquetaria y contracción plaquetaria. 4 fases, ¿no? La adhesión plaquetaria requiere del factor de von Willebrand, que es una glucoproteína que se encuentra en el endotelio vascular, ¿no? Y el fenómeno que se desencadena permite unirse a la glucoproteína 1B de la plaqueta, ¿no? Entonces ocurre la lesión, la noxa, ¿no? Entonces las partículas del colágeno subendotelial entran en contacto
con el factor de von Willebrand con estos, y ocurre el anclaje, ¿no? El anclaje de la plaqueta al sitio de la adhesión, para que no haya un defecto, un cierre del efecto de solución de continuidad, ¿no? La activación plaquetaria ocurre cuando hay un incremento del calcio que ocurre dentro de la plaqueta, ¿no? Cuando yo, por ejemplo, les hablaba a mis alumnos en el seminario y les mencionaba los mecanismos de acción hormonal y les mencionaba que habían 4, ¿no? En realidad hay hasta 5 porque hay los nucleares que son 1, pero los extranucleares que son 4, 1A, 1B, 1C, 1D. El 1C es el que está comprometido acá, ¿no? El 1C, que es el inositol trifosfato, que es el que da la liberación del sistema tubular denso de la plaqueta, ¿no? Entonces, esto ocasiona la liberación de calcio, ¿no? Y el calcio, ¿qué es lo que va a hacer? Que la plaqueta se contraiga. Pero, ¿por qué se contrae la plaqueta? Bueno, aparte, ¿cómo se llama? Ustedes ya, como han llevado fisiología del aparato cardiovascular, todo eso, la contracción tiene que ver con actina y miocina, ¿no? Entonces hay una contracción por la interacción de actina-miocina y eso ocasiona que la plaqueta se contraiga, ¿no? Se forman pseudópodos. Los pseudópodos se forman ¿por qué? Por la redistribución de la estructura microtubular de la plaqueta. Por eso se forman pseudópodos. Se descargan los gránulos plaquetarios, ¿no? Los gránulos plaquetarios, tanto los alfa como los densos, y se desarrolla la glucoproteína 2B3A, que obviamente es la integrina que preferente de la activación plaquetaria, ¿no? Este punto es importante, ¿no? La activación de la plaqueta también induce la formación del tromboxano 2, que induce una elevación adicional del calcio en el citosol, ¿no? Entonces el tromboxano 2 es uno de los blancos, los targets para las terapias cuando uno trata del antagonismo de la hemostasia, ¿no? Entonces, ¿quién potencia la acción del tromboxano 2 o quién induce una elevación adicional de calcio citosólico? El ADP, ¿no? El ADP potencia la expresión del tromboxano 2 y con ello favorece más la elevación del calcio a nivel del citosol. La agregación plaquetaria ocurre cuando la glucoproteína 2B3A se une a la trombospondina y la glucoproteína 2B3A se une después también al fibrinógeno que existe en el plasma. Y entonces la agregación plaquetaria se presenta por la formación de puentes cruzados tanto entre la trombospondina y el fibrinógeno, ¿no? Eso es lo fundamental en lo que es agregación plaquetaria. Y ahora la parte central de la ponencia, ¿no? Coagulación. Se desencadena a través, bueno, este sistema de cascadas viene desde la época inmemorial, ¿no? O sea, siempre se ha explicado la coagulación desde un punto de vista de cascadas, ¿no? De cascada de coagulación. Entonces, en la cascada de coagulación clásicamente se divide en dos, la vía intrínseca y extrínseca, y después se decantan en una vía común, ¿no? Entonces, la activación del factor 9 de la vía común y termina con la formación de hilos de fibrina. Punto muy importante, vean en este punto, ¿no? Formación de hilos de fibrina, muy diferente de lo que van a ver en el mecanismo tipo celular, ¿no? Y yo siempre cuento una anécdota, ¿no? Siempre cuento la anécdota. Primero vamos, antes de contar la anécdota, de los factores de coagulación, ¿no? Acá tenemos el fibrinógeno, la protrombina, el factor hístico, el calcio, la proacelerina, proconvertida, antimosfírico, Christian Stewart. Léanlo bien, ¿no? Porque esto a veces ha venido en el examen, ¿no? ¿Cuál es el factor Lo memorícenlo, mejor dicho. de coagulación? Ya. Y acá viene la anécdota, ¿no? Vamos a ampliarlo un poco. Vamos a ampliar un poco esto. Ya. Y cuando corrí el año 2021, obviamente estábamos en pandemia. Y siempre, siempre me acuerdo de esta anécdota. Los primeros seminarios, por así decirlo, en pandemia, fueron
foros. O sea, no había interacción docente-alumnos, eran foros. O sea, no sé, o sea, porque a quién se le ocurrió esa idea en medicina, ¿no? Y en el foro uno ponía las preguntas, el alumno se encargaba de responder las dos preguntas que se colocaban y se calificaba las preguntas en el foro. O sea, no había opinión, no había debate, no había cambio de ideas, nada de eso. Exposiciones no había, ¿no? Había cuestionario y foros y examen, que me acuerdo, siempre cuento la anécdota. ¿Ustedes saben cuál es la promoción que tiene el récord de nota en fisiología? 2021. Nadie bajaba de 18. Nadie. Obviamente, entendible es si tú analizas cómo era su examen, ¿no? Era un examen donde, por ejemplo, cualquiera de ustedes entra ahorita en su computadora y está en la prueba del examen, tienes un tiempo para resolver la pregunta y se acabó. Y nadie te vigila, nada. Obviamente tú, que eres un pulpo, voy a sacarte 20 en el examen, porque nadie te vigilaba, tenías tiempo todavía para contestar y regresar y todo, ¿no? Y yo me acuerdo que con el delegado, que se llamaba Zucapuca, me acuerdo, y le dijo a Zucapuca, pues hay que hacer algo bonito, pues, ¿no? Yo fui el primero que se me ocurrió hacer una retroalimentación por Zoom, por plataforma. Entonces le dije, hay que hacer una retroalimentación para hematos, porque muy gélida, ¿no? De que solamente la clase grabada, de que ustedes, nadie le dice qué hacer, ¿no? Ya, pues hicimos una reunión por plataforma, ¿no? Obviamente yo no conocía al delegado físicamente porque las dos primeras únicas semanas que hubo en 2020, antes de la cuarentena, el delegado estaba en mi grupo. Y yo me acuerdo muy bien que cuando le hice el repaso de la clase de coagulación, le señalaba esto de acá. Esto. Yo le decía, miren, atentos acá, el factor común y todo, ¿no? Solamente me faltaba decirles, oye, de acá va a venir una pregunta, que esta es la respuesta. Solamente me faltaba eso. Y el día del examen, vino esa pregunta porque yo la formulé, obviamente. O sea, algo más o menos que lo que hago con mis alumnos de seminario, ¿no? Que les meto, ¿no? Me voy picando lo que puede venir, ¿no? Esa es la suerte que tienen mis alumnos de seminario, ¿no? No es por niños, ¿no? Entonces, y cuando vino el examen, para esto, señores, se corregía el examen, se discutía el examen, pero solamente entraban por plataforma el doctor Torres, el doctor Ruiz, y la secretaria de Ciencias Básicas, que sería ahorita la doctora Tacuna, pero en ese momento no me acuerdo quién era, y los alumnos, ¿no? No entraban los docentes. Y me acuerdo que el doctor Torres me decía, oye, hay una pregunta en debate, todo. ¿Pero cuál es? Y me dijeron, ¿pero qué dicen cuál es? No, dicen que es el 10. Pero yo le enseñé la otra cosa, le digo, a ver, dígame, ¿no? Entonces, y entré, pues me invitaron con el link, entré a la discusión y decían, no, pero si el doctor Velasco lo ha hecho en su clase, en su repaso, sí, yo me cierro, ese, ¿no? Y yo con el delegado estaba chateando por WhatsApp, ¿no? Como algo así como lo que hago con mis delegados, y le digo, oye, pero si yo les he dicho, ¿qué ha pasado? No sé, doctor, entonces, vamos a hacer un ejercicio mental tú y yo. A ver, ponga en Google factor común de las cascadas intrínseca y extrínseca. Pum, por Google salió 10. Por Google. O sea, el que había plagiado puso Google. Y lo primerito que salió fue 10. Y no lo que yo había dicho. Yo me encerré con el doctor Ruiz, le dije, no, queda 9. Al final no, y hubo pues uno que se cree fue medio leguleyo, la dicotomía, dijo. Dicotomía, está enfermo que tiene, ¿no? Entonces no, al final pues ya... tanto el intrínseco como el y extrínseco. de ahí me acuerdo que dije, pues estos ¿cómo se llama? Estos oligofrénicos, ¿no? Ni más, dije, ¿no? Ni más, o sea, nunca más, o sea, salvo que la universidad lo diga, como ahora que dice que hagamos
plataforma y todo, nunca más. Ese es fijo. Algo extra a lo que la universidad da, pues, ¿no? Porque obviamente, pues, si gente que no capta, no aprovecha la ocasión, no vale la pena hacerlo, pues, ¿no? Entonces esa es la anécdota. Y nunca más esa pregunta será formulada. Nunca más. Nunca más, ¿no? Entonces, ahora sí, luego de haber contado la anécdota, la vía intrínseca y extrínseca, ¿no? La vía intrínseca es obviamente porque todos los factores de coagulación entran en contacto con el sistema de coagulación neto, intrínseco. 4 factores involucrados: factor 12, factor 11, precalicreína y cininógeno de alto peso molecular. La vía intrínseca, que viene por una agresión hacia el fibroblasto y músculo liso, es una lesión tisular que tiene que ver con factor tisular y factor 7. La lesión, la activación por contacto, ocurre con el factor 12 a 12 activado. Pero esto se potencia por la precalicreína. En buena cuenta, el 12 activado convierte la precalicreína en calicreína y esta precalicreína a su vez activa más factor 12, ¿no? Y el factor 12 activado activa el 11 en 11 activado. Punto, murió la flor. ¿Y qué miche hace el cininógeno de alto peso molecular? Atrae a su superficie, ¿a quién? A la precalicreína y al factor 9. Ese es el papel de ello, ¿no? La vía extrínseca ocurre por una lesión tisular de células que expresan el factor tisular, principalmente fibroblastos y músculo liso. En realidad, lo que ocurre acá es que también lo expresan células inflamatorias como los neutrófilos, los monocitos, las células endoteliales en sí, ¿no? Y se dice que la plaqueta, por medio de la expresión de la P-selectina y el CD40 ligando, puede hacer que se recluten células bajo estas condiciones, ¿no? Entonces, a través de eso recluta neutrófilos, monocitos y todo, ¿no? Es por eso que una lesión de tipo séptica, con lesión por bacterias, puede provocar un fenómeno trombótico, ¿no? Entonces, el factor tisular se encarga de activar el factor 7 y lo convierte en 7 activado y forma un complejo que es el complejo factor tisular, factor 7 activado. Este complejo, ojo, esto por ejemplo también se ha documentado incluso con cascada de coagulación que puede activar al factor 10 directamente, ¿no? Pero te dicen que es débil, ¿no? Y esto ya lo vamos a ver por qué, ¿no? Ambas activan al factor 9 y lo convierten en 9 activado, ¿no? Ahora, ¿cuál de los dos en común activarían al 10 activado, ¿no? De repente, ahí por eso podría haber una confusión, pero bueno, vayamos al tema en sí. Esto ocurre, esta activación del 10 activado ocurre en presencia del 9 activado, el factor 10, factor 8 activado, fosfolípidos plaquetarios y calcio. Y esto se llama el complejo tenaza. Complejo tenaza que se encarga posteriormente, obviamente el 10 activado por medio del 2, el 5 activado, fosfolípidos plaquetarios y calcio, de activar la protombina y trombina, en el 2 activado. Y es el complejo protombinasa, ¿no? Complejos importantes, tanto el tenaza como el protombinasa. La protombina lo que va a hacer es convertir el fibrinógeno en fibrina a través de los monómeros. La fibrina, ¿qué es lo que ocurre acá? La fibrina está compuesta de 3 elementos que son las A-alfa, B-beta y gamma, que están unidas por enlaces formados por NH2, ¿no? Y forman eso con nódulos centrales, que es un nódulo de sulfuro, un nódulo central, ¿no? Lo que va a hacer la trombina es excindir las cadenas A-alfa y B-beta para formar los monómeros de fibrina. Los monómeros de fibrina posteriormente tienen una estabilización porque se forman enlaces no covalentes entre las células que son excindidas en A-alfa y B-beta. Se forman enlaces no covalentes, pero que son inestables. Entonces, esos tienen que polimerizarse para formar enlaces peptídicos, que son más resistentes a la atracción mecánica.
Mientras que estos monómeros son débiles a la atracción mecánica, como lo veo mirando ya, el alumno no sé qué está mirando, entonces, que son resistentes a la atracción mecánica, se forman los polímeros de fibrina formándose enlaces peptídicos, se forman enlaces peptídicos. ¿Quién hace que esto se forme? La trombina que extiende el 13 activado. ¿Qué hace? Cambia su estado conformacional de tal manera que el 13 activado expone su molécula de cisteína en la superficie y esta exposición de la cisteína permite que se formen los enlaces peptídicos. Punto. O sea, ahí acabaría toda la cascada de coagulación, acá en esta cosa, en el polímero de fibrina, ¿no? Durante la activación de la cascada de coagulación, los factores 7, 8 y 5 no tienen lugar durante la activación regular de cascada, ¿no? El factor 7 obviamente ustedes ya lo han visto, se activa por el factor tisular y también por el factor 9. Ahora lo vamos a ver con el modelo celular. También se activa el factor 7 activado, ¿no? O sea, una autoactivación, ¿no? Que también lo vamos a ver en el modelo celular. El modelo celular explica muchas cosas de lo que están acá. Los factores 7 y 8 se activan solo durante un efecto de retroalimentación que requiere el 10 activado y la trombina, ¿no? El modelo celular de la población reconoce tres tipos, ¿no? O tres fases, perdón: la iniciación, la amplificación y la propagación. Siempre cuando yo, hago preguntas, siempre quiero que el alumno tenga la respuesta más moderna posible, ¿no? Entonces, cuando yo hago preguntas de cascada de población y modelo celular, brinco ambas, ¿no? O sea, puedo preguntar, oye tú, ¿no? Por ejemplo, la vía intrínseca, ¿dónde tiene lugar en el modelo celular, no? Donde Michi está la vía intrínseca, ¿no? O el complejo tenaza, protrombinasa, ¿dónde está ahí? O sea, yo puedo preguntar, ¿no? O sea, y obviamente ustedes tienen que tener capacidad de razonar, interpretar, porque si tú interpretas muy bien el modelo celular, porque tú, cuando tú leas artículos de coagulación, ¿no? Por ejemplo, si eres cardiólogo, ¿no? O si eres, ya ni hablar si eres hematólogo, ¿no? O quieres interpretar lo mínimo, básico para, ¿no? Tienes que dominar ambas, ¿no? Porque si solamente te quedas con cascada, que es lo clásico que enseñan, te vas a quedar chato, tus conocimientos de hematología, ¿no? De hematología básica, ¿no? O sea, nadie te dice que seas pues un hematólogo, que manejes factor estimulante de colonias, ¿no? O que te hagas aspirado de médula, ¿no? O sea, ¿cómo se llama? Por ejemplo, ahora les comento que en mi hospital me encargaron alumnos de la UPU, ¿no? Que están en la vía pública peor que ustedes, ¿no? Es decir, mucho, ¿no? O sea, su conocimiento de hemato, y estaban en capítulo de hematología, eran paupérrimos. Paupérrimos. UPU es operar en unión, Anita. ¿Ya? Entonces, estaban paupérrimos. Entonces, o sea, imagínense, pues, ¿no? Sí. Y yo que a mis alumnos les saco el ancho, todo, digo, ya estos serán unos tigres, pues, ¿no? Le dije, un día que me gustaría, ¿no? Le dije, citaba 4 de mis tigres contra ustedes, ¿sabes? ¿No? Para que se saquen el ancho académicamente, ¿no? Pero, o sea, imagínense que no sabían que la acromía se mide con concentración de movilidad corporal media, ¿no? Y yo le digo, pues yo no sé si está mal el mensajero o no sé quién, ¿no? O sea, o los mensajeantes, ¿no? O sea, conceptos básicos, ¿no? O sea, pero bueno, cuando uno tiene este modelo, se tiene que enfocar en estas tres cosas: iniciación, amplificación y propagación. Punto, murió la flor. ¿Cómo inicia el proceso de la coagulación desde un punto de vista celular? Con la iniciación. Ahí está su mismo nombre, inicia con la iniciación, ¿no? Un pleonasmo más grande que esta aula. El factor 7, la estrella de esto, interactúa
con el factor tisular. Ojo que el factor 7 se ha visto en modelos experimentales que puede estar ya activado. Ojo, el factor 7 ya puede estar activado, pero no hace nada si no está con el factor tisular. No hace nada, no tiene potencia, no tiene mucha potencia si no está unido al factor tisular. Punto. Entonces, el factor tisular se une con el factor 7 activado, y el factor 7 y con el factor tisular, este complejo clásico, van a hacer dos eventos fundamentales. Uno va a activar al factor. Acá le comento otra cosa que dicen los artículos. Hablan del DPI, difufuro, fosfato, isomerasa. Se dice que el difufuro, isomerato, isomerasa tienen o porta moléculas que expresan factor tisular, pero eso es modelo experimental, nada más. Solamente le comento que de repente que puede ser un lector de artículos en inglés, sobre todo, lo puede encontrar, ¿no? Eso es experimental. Lo que sí se ha probado es esto, ¿no? Que el 9 se activa en 9 activado por la vía del factor tisular, y también el 10 por el 10 activado, ¿no? Entonces, ahí tienes dos elementos fundamentales. Se dice que el 10 activado con el 5 activado pueden formar pequeñas cantidades de 2 activados. Pequeñas cantidades, ¿no? Entonces, estas pequeñas cantidades que se forman son mínimas, ineficientes y poco eficaces, ¿no? Entonces, el factor 10 incluso tendría la posibilidad de irse distalmente a actuar, pero no puede porque hay un inhibidor del factor tisular. Se forma un complejo, factor tisular, factor 7 activado, factor 10 activado, factor inhibidor del factor tisular, que no permite que el factor 10 se lance más allá del sitio de la lesión. Lo que sí puede ser el factor 10 activado es promover por sí, a su vez, activación, por eso ven una flecha acá, del factor 7, el 7 activado. Pero acá hay un acápite también. Se dice que para que esto ocurra, tiene que haber bajo flujo circulatorio. Bajo flujo circulatorio. Quiere decir un proceso de coagulación normal, porque cuando tú te constriñes, baja el flujo circulatorio, y ahí puede ser que el factor 10 activado actúe para activar el factor 7. Porque si está en grandes flujos, es removido el 10 activado y no puede activar factor 7. El factor 9 sí puede irse más allá de la zona de lesión, de la noxa. Y este sí puede, como lo van a ver acá, tiene varias actuaciones. Entonces, eso es lo fundamental del proceso de coagulación. O sea, miren, dense cuenta cuál es la interacción con la cascada de coagulación y analícenlo ahí. Estas pequeñas cantidades de 2 activado tienen dos estelas fisiológicas. Primero, 8 y 5. ¿Qué hace con el 5? Lo convierte en 5 activado. Punto. Volvió la flor. Ya había un poco de 5 acá que permitió que se conviertan pequeñas cantidades de 2 activados, porque si no, ¿cómo se va a convertir, no? Y este 8 se convierte en 8 activado. ¿Y qué van a hacer estos señores, estos señoritos? Lo siguiente. Primero que todo, el 9 que estaba acá, se metió acá, se metió. Entonces, hace que el 10 se convierta en 10 activado. Y este 5 activado que está acá, lo dejamos acá, tranquilito. ¿Y qué hace el 10 activado? Igual que en la cascada de coagulación, convierte el 2 en 2 activado. ¿De qué estamos hablando, señores y señoritas? Complejo tenaza y proton-vinasa. ¿Y dónde están estos hijunas? Acá. En la amplificación. Punto. Murió la flor. A su vez, el factor de von Willebrand, acá está este señor, ¿qué hace? Se une a la plaqueta a través de la glucoproteína. Acabo de decirlo. Uno fue enfermo.
Entonces se une y obviamente favorece la adhesión plaquetaria y obviamente mayor estructura, mayor estabilidad de la plaqueta para hacer este efecto de coagulación, ¿no? Y aparte que el complejo factor de von Willebrand 8 ayuda a su vez a que se active más 8 activado, lo que se dice en modelos experimentales, ¿no? Entonces miren la importancia de todo esto. Una vez que la plaqueta que está, como dice acá, adherida al suelo endotelio, recién se va a activar, recién se activa, ¿no? Acá, adhesión a la plaqueta al suelo endotelio, bla, 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 bla. La aplicación con factores de adhesión plaquetaria, generación de trombina, ¿no? Recién se activa la plaqueta. Pero acá ya lo tienes activada. ¿Y qué va a pasar? El factor, esto de acá, el 2, convierte el 11 en 11 activado, y a su vez el 9 se convierte en 9 activado. O sea, mira, acá tenemos el 9, acá tenemos el 9 y acá también hay 9. O sea, se corretea por las 3 fases, ¿no? Dices, distante a la adhesión que lo puede hacer, pues, ¿no? Obviamente ya pues 9 a su vez, ¿no? 10 activado, 5 activado, y viene el famoso estallido de trombina. O sea, el modelo celular, ¿con qué termina? Con el estallido de trombina. Ahora, ¿y dónde miércoles entra la vía intrínseca acá? Este señor de acá dice que para que se active requiere de las proteínas de base de contacto. ¿Quiénes son esos? ¿Quiénes son esos señores? ¿Cómo se comen? Cininógeno de alto peso molecular, precalicreína, y aparte, factor 12. 3 proteínas de fase de contacto, para que se active este. O sea, la vía intrínseca tiene su expresión en la fase de propagación recién. Punto. Murió la flor. O sea, eso es modelo celular. Modelo celular. Yo ni debería enseñar la cascada, pero ya, pues hay que enseñarlo porque obviamente pues, todo el mundo le enseña y todo. Es histórica, anárquica, sagrada, impoluta. Pero hay que enseñar pues esto que también se ve en los artículos, pues, ¿no? Ahora vamos al equilibrio hemostático. Uy, ¿qué pasó acá? Se corrió. A ver, bueno, el equilibrio hemostático. A ver, ¿qué ha pasado acá? Un ratito. Bueno, hablaba de 3. Solo vas a tener. Se la agrega. ¿Qué pasa ahí? ¿No te la agrega? Está buena la conversa. Justo te iba a hablar que el cuadrito ahí no sé qué ha pasado, pero lo voy a agregar acá, ¿no? Habla básicamente de los inhibidores de la agregación plaquetaria, los antagonistas de la coagulación propiamente, y lo que tiene que ver con los antagonismos de fibrinolisis. Un cuadrito así es, ¿ya? No sé qué ha pasado ahí, que se ha borrado. Los inhibidores de la agregación plaquetaria son, o sea, los que evitan que la plaqueta se agregue. La prostaciclina es endógeno, ¿no? ¿De dónde viene este señor, esta prostaciclina? Acuérdense que cuando hablábamos de la plaqueta, yo mencioné al tromboxano. El tromboxano obviamente favorece la activación plaquetaria, dice, al favorecer mayor cantidad, mayor influjo de calcio. ¿Qué es lo que va a pasar acá? La prostaciclina favorece, yo sé que mis alumnos como son estudiosos se van a acordar de estos términos, ¿no? Favorece el AMP cíclico, ¿no? Y el AMP cíclico hace que se pese un transportador de calcio ATP. Entonces, eso favorece el transporte de calcio por el sistema tubular de la plaqueta hacia adentro. Métete. Disminuye el nivel de calcio de la plaqueta. Y con eso antagonizas la agregación plaquetaria. Se dice que la aspirina, que está acá, ácido acetilsalicílico, aspirina,
es el nombre comercial, el primer ácido acetil salicílico que salió del laboratorio Bayer. Ácido acetil salicílico. El ácido acetil salicílico, ¿qué es lo que hace? Disrumpe, primero creemos que el ácido acetil salicílico se une a la plaqueta y lo que va a hacer es, lo va a neutralizar de manera irreversible. Irreversible. Quiere decir por todo el resto de la vida de la plaqueta. Por eso que es un antiagregante efectivo, ¿no? Utilizado mucho en pacientes con coronariopatía, angor pectoris, ¿no? Y o aquellos que hacen prevención primaria, ¿no? O sea, pacientes con dislipidemia, obesos, diabéticos, etcétera, ¿no? Entonces, lo que hace es neutralizar la vía del tromboxano. La vía del tromboxano es neutralizada por el ácido acetilsalicílico. Obviamente, la prostaciclina también se sintetiza por la vía del tromboxano. Pero dice que su efecto sobre la prostaciclina es menor y por eso es que es un buen antiagregante plaquetario. Yo creo que me he bajado la diapositiva antigua porque había más cosas ahí que lo voy a mencionar. El clopidogrel y la ticlopidina son antagonistas selectivos del ADP, adenosín difosfato, ¿no? Esto lo que va a hacer es evitar obviamente la activación plaquetaria. O sea, si tú antagonizas el ADP, la plaqueta no se puede activar. Eso hace el clopidogrel y la ticlopidina. Acá falta los inhibidores del factor 10 activado. Estamos hablando del rivaroxaban. El rivaroxaban. El rivaroxaban es un medicamento, obviamente pues yo ya, por lo que me conocen, yo tengo 2 especialidades de medicina interna y gastroenterología. Obviamente yo ya estoy alejado de la medicina interna de manera activa y me dedico a mi especialidad de gastroenterología. Pero siempre nosotros estamos al tanto de lo nuevo de los antiagregantes, porque siempre al paciente para hacerle colonoscopía o endoscopía le preguntamos qué está tomando, porque obviamente se tienen las previsiones necesarias, porque un procedimiento endoscópico puede requerir una biopsia o una polipectomía. Y tú tienes que preguntar qué antiagregante, qué anticumarínico está tomando. Entonces, ahí el rivaroxaban es uno de ellos, inhibidor del 10 activado. El dabigatran, por ejemplo, es otro nuevo, antiagregante que inhibe la trombina. Es el otro nuevo, el dabigatran, ¿no? O sea, tienes ahí 2. O sea, ese cuadrito debería estar completado por esos 2. Creo que al momento de pasarme mi correo, me pasaba el antiguo y por eso es que no está ni siquiera lo del equilibrio hemostático. Entonces yo lo estoy agregando, voy a agregar eso en la diapositiva o voy a ver dónde está, ¿no? Entonces ahí tienen 2 pasos, ¿no? Porque de repente se me ocurre, en un momento de locura, ¿no? Un momento que esté pues Stone, hacer un correlato de correlaciones, mecanismos de acción y todo. Ustedes tienen que hacerlo, ¿no? Pero no creo, porque generalmente no se ponen preguntas para correlacionar. Entonces, hasta aquí la tenemos, porque como veo que algunos se retiran, hasta aquí la tenemos. Hasta las 6, o sea, esto están apurados, aquí ni al baño. 5. Como veo varios que se van al baño. La clásica, ¿no? Hasta las 5 eso, 5. Allá, porque como veo algunos alumnos que se van, de repente se van al baño, ¿no? Que acá. Yo pensé que hicieran al baño, ¿no? O siempre es la clásica, ¿no? Mis alumnos no al baño, dice. Justo le voy a preguntar, ¿están al baño? Bueno. Los inhibidores de la glicoproteína 2B3A se usan, por ejemplo, en infarto de miocardio cuando se va a hacer un cateterismo, ¿no? Una ICP, una intervención coronaria percutánea, ¿no? El quilofibano es uno de ellos, ¿no? Entonces ahí tienen todo ese espectro, ¿no? De agregación plaquetaria, ¿no?
Los factores que inhiben la coagulación también, ahora vamos al otro punto. Tenemos acá la vía de la proteína C, compuesta de tres factores proteicos: proteína C, tromboglobulina y proteína S. La proteína C se activa por efecto de los factores 10 activados de trombina, y la proteína C inactiva los factores 7 activados y 2 activados. Creo que muy abstracto si yo lo leo, ¿no? Mejor vamos a hacer en la pizarra. Estas tizas parecen, ¿cómo se llama? Parece como se llama ese caprina, ese tamañito. Yo pensé que me iba a decir, doctor, voy a buscarlo, ¿no? Bueno, tiene que ser más proactiva, delegada. ¿Puede prender la luz para que se vea la pizarra? A ver, delegada, ayúdame con eso. ¿Dónde se prende la luz? Venga, delegada. Si estás de joven uso, no te quiero ver a mi edad. Vas a estar con discapacidad, un DCD, todo. A ver, ¿cuál es? Ahí está. La otra. A ver, señores, tenemos este sistema que es interesante, sobre todo cuando lleguen a la parte de fisiopatología. Proteína C, proteína S y la tromboglobulina, ¿no? Se dice que la proteína C lo que hace es inhibir el sitio activo del factor 5 activado. O sea, su blanco, su estela satélite. O sea, esta vía empieza cuando la proteína C lo inhibe a este señor, al 5 activado. Lo inhibe, lo inhabilita. Este 5 activado, al ser inactivado, libera productos que lo que van a hacer es pasarle el Yara, ¡ay!, para que inactive ¿a cuál? A Ochoa, al 8. O sea, mira, así funciona este sistema. Esto les explico porque esto les voy a, para no explicarles tanto, cuando lleguen a la clase de trastornos de coagulación en fisiopatología. Así más o menos les he explicado. O sea, inactivas al 5 primero, se liberan productos de esta inactivación y Ochoa es el que paga pato, el 8. Y de esa manera la proteína C inactiva a ambos. ¿Qué hace la tromboglobulina ahí y qué hace el otro señor, la S? Pasa lo siguiente. Una vez que la proteína C se encarga de inactivar los factores de coagulación dependientes del 5, o sea, la estela principal de este sistema es inactivar el 5. Es el estela, el blanco, el target, importante. Una vez que ocurre la inactivación, la tromboglobulina toma contacto con factores activantes que tienen que ver con el 5. Y estos factores activantes, esta tromboglobulina está a nivel endotelial. Y lo que hace es exponer o hacer una retroalimentación, un bucle para la proteína C. O sea, en pocas palabras, se está formando o se forma el 5 activado. Toma en contacto con el endotelio y con la tromboglobulina. ¿Y qué hace la tromboglobulina? Le avisa, ¡oye, causa! A la proteína C. ¡Pum! Y la proteína C ejerce su efecto en el 5. Ejerce su efecto. Y la proteína S, ¿qué es lo que hace en todo este juego? La proteína S es lo siguiente. Ustedes han visto
cuando hemos hablado de la cascada, o cuando hemos hablado del modelo celular, la mitad de 10 es 5, ¿no? 10 y 5. En un momento se forma un complejo entre ambos. ¿No? ¿Vieron? No. ¿Ya hablaron? ¿O no lo vieron? O que no lo han visto. Eso. ¿Qué es? ¿No les hablé que acá se forma un complejo? ¿Sí o no? Ya. Entonces ahí, acá incluso mira también otro complejo. ¿No? Está complejado. Acá también mira cómo es el complejo, ¿no? Ya, entonces, esos acomplejados quedan o exponen sitios activos al momento de unirse. Forman un sitio activo. Es la proteína S. La proteína S, ¿quién se encarga de exponer este sitio activo? Para que actúe. Lo expone. Eso es lo que pasa. O sea, esos son los tres papeles fisiológicos de estos tres componentes de la proteína C. Proteína C, ya dijimos, inactiva al 5 y los factores de degradación hacen que active de paso al 8. La trombomodulina hace un bucle de retroalimentación y le dice: oye, proteína C, actúa. ¡Pum! Actúa. Porque se ponen los factores vinculantes al 5, al endotelio, y se activa, o le dice, le pasa el YARA a la proteína C. Y la proteína S expone el sitio de activación al unirse el 5 con el 10, para que actúe. Punto. Eso para que no esté repitiendo esto en fisiopatología. ¿Ya? Bueno, igualito lo voy a repetir, porque si no, no van a entender lo que es los factores coagulantes. Ya. Entonces, esto va para estos, ya para que no sea tan abstracto esa diapositiva. O 28. De 38 creo, son 30. Este sistema antitrombina heparina, dice, antitrombina se encuentra en el plasma e inactiva inflamatoria y sentido de la trombina. ¿Cuáles son los que inactivan? Yo me acuerdo que, otra anécdota, ¿no? Porque se despierta, ¿no? Yo me acuerdo que para fisiopatología, que a veces la universidad es bien sádica. Me acuerdo que la última clase de estados de hipercoagulabilidad era horas antes del examen de fisiopatología. Y yo le dije al delegado, te jodiste. Dije, el examen va a venir la clase que vamos a dictar hoy. Pero todo es justo, no vamos a tener tiempo de estudiar. Un poco más ya, el delegado ya estaba al borde de las lágrimas, ¿no? Ya se iba flagelado delante mío, ¿no? Entonces le dije, delegado, ya te voy a ayudar. Cuando yo diga, ojo, ahí está la pregunta. Y les ayudé así. Y yo creo que le dije los factores que inactiva el sistema antitrombina. 9, 10, 11 y 12. ¡Ojo a esto! Ya todo el mundo, como idiota, ¿no? Y vino la pregunta, ¿no? Y adicionalmente puede ser complejo factor tisular, factor 7, ¿no? Entonces, esos son los otros factores que dice, y otros factores, ¿no? La heparina dice que potencia en 2000 veces la acción de este sistema, ¿no? Entonces ya saben, acá también de repente se me ocurre decir, el ojo puede ser una pregunta, ¿no? O sea, 9, 10, 11, 12, factor tisular, factor 7 complejo, ¿no? Esos son los que inactivan. Oye, ¿qué pasó acá? ¿Qué pasó acá? A ver. A ver un ratito, estimados. En la coagulación son los coagulantes exógenos, ¿no? Se dice que el calcio, obviamente, pues en cantidades
que como es un factor de coagulación en cantidades solo importantes de disminución puede alterar la coagulación. Pero obviamente pues antes de eso ocurre la tetania y la muerte, ¿no? O sea, es imposible. Pero sí se ha visto que bajando un poquito el calcio ionizado con medio de quelante de calcio puedes alterar un poco la coagulación, ¿no? Otra cosa, que seguramente serán algunos de ustedes que son fanáticos de la medicina natural, también sí, los aceites de pescado dicen que también pueden provocar el tiempo de sangrado y promover y antagonizar la vía enterocoxana, ¿no? Pero que de repente, eso en clases anteriores yo lo había dicho, ¿no? Ya, los derivados de la cumarina, la warfarina. La warfarina que antagoniza los factores de coagulación 2, 5, 7, 9, ¿no? Dependiente de vitamina K, ¿no? Es un buen antiagregado, un buen cumarínico, un buen anticoagulante, pero de difícil reversión cuando hay procesos hemorrágicos, ¿no? Por ejemplo, la heparina se usa cuando hay, mientras que el anticoagulante, la vitamina de la warfarina es el plasma fresco, por ejemplo, o la vitamina K en sí, ¿no? La vitamina K antes que el plasma fresco. De la heparina es el sulfato de protamina, ¿no? La heparina se usa, por ejemplo, en la diálisis para permitir el líquido fluido a nivel de la diálisis y para que no se tapone el elemento de la diálisis. Los niveles del factor 10 y de la trombina creo que ya lo mencionamos, ¿no? Justo acá estaban, ya tanto el rivaroxaban como el dabigatran, ¿no? Acá están ellos, ¿no? Los factores que favorecen la fibrinólisis, tenemos a la plasmina y la estipilominas. La plasmina, obviamente, pues, hemos hablado del activador tisular del plasminógeno, ¿no? Entonces, la plasmina es un buen lisador del coágulo, ¿no? La estafilocinasa y la estreptocinasa, típicamente, sobre todo la estreptocinasa, se utilizaba, o sea, no sé si seguirán usando, me imagino que sí, porque la teplasa y todo eso tienen ese principio para la reversión del infarto de miocardio agudo o desorden cerebrovascular de tipo isquémico, ¿no? Que tenga por trombos, ¿no? Entonces son estimulantes exógenos de la plasmina, ¿no? Lo activan, ¿no? Activan el activador del plasminógeno. Entonces, ya hemos hablado, el activador tisular del plasminógeno ya está requete mencionado. La adrenalina dice que es un potente activador del activador tisular del plasminógeno, que por ejemplo es importante cuando ocurre muerte violenta, ¿no? Cuando hay muerte violenta hay una hiperadrenalemia brutal que hace pues que hay una deposición tremenda de plasmina, y por eso es que cuando tú a una persona que ha fallecido le haces un corte, la sangre no va a coagular, ¿no? Entonces la adrenalina. Se dice que hay el TPA mediante DNA recombinante es posible, ¿no? Obtenerlo. Y la plasmina y la trombina tienen una importancia porque dice que esto hay un ciclo de retroactivación. Pero los productos de degradación del fibrinógeno pueden inhibir, dice la trombina. O sea, acá hay un antagonismo y antiantagonismo a la vez, ¿no? Entonces, pero puede la trombina en sí principiar o activar la plasmina. También la preclinicaína y factor 2 activado tienen esa posibilidad de activar a la plasmina. O sea, dense cuenta de una cosa acá. Lo que principia la coagulación puede activar la plasmina, y lo que lo termina, hablando del modelo celular, sobre todo, también lo puede activar. Lo activa lo que lo principia, esto estamos hablando de vía intrínseca. Y esto estamos hablando de modelo celular. Ambos pueden activar la plasmina en sí, ¿no? Ese es el dato interesante que deben observar. Mecanismos prehemostáticos, ya para ir acabando, ya tenemos los inhibidores de la fibrinólisis, el activador obviamente acá hablamos del TPA, ¿no? El inhibidor del activador del plasminógeno, que hemos hablado, que es muy importante, sobre todo cuando ustedes vean cuadros de CID, ahí es muy importante eso. Dice que antiflamina alfa 2 tiene ese poder, y el activador del ácido gamma aminocaproico también, ¿no?
Ahora, ¿de quién me he olvidado ahí? Por ejemplo, en toda esa estela, me he olvidado del inhibidor del factor tisular. También sería otro mecanismo que también sería como, porque tú eternamente no te puedes anticoagular, ¿no? Porque si no vendrían los estados de hipercoagulabilidad que lo van a ver en lo que es fisiopatología, ¿no? Y ya para acabar, señores, esto es sencillo, rapidito, para que se lo graben, paporreteando. La prueba de torniquete es positiva en la mayor parte de los casos de trombocitopenia, 20 de petequias en 3 centímetros de diámetro. El tiempo de sangrado que se prolonga en la trombocitopenia, 2 a 6 minutos. Y la retracción del coágulo que se prolonga en la tromboastenia. Prueba para el trastorno de la coagulación. El tiempo de coagulación de la sangre pone a prueba la vías intrínseca y común de 5 a 11 minutos. No es sensible, se prolonga solo en los casos graves de la coagulación y sirve para evaluar la terapia con heparina. El tiempo a pasar de tromboplastina evalúa las vías intrínseca y común, y el tiempo de protomía evalúa las vías intrínseca y común. El tiempo de trombina evalúa la vía común, permite estimar la concentración de fibrinógeno. Y eso sería todo, señores. Muchas gracias.